Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo culto online de las iglesias Pleno Evangelio de Barcelona, de la iglesia Ebenecer de Santa Perpetua. Estamos muy contentos de poder tener este tiempo y de que estés también al otro lado viendo por YouTube, y queremos solamente disfrutar de un tiempo en el que Jesús sea el protagonista, en el que podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestro oído también a la predicación, y que nos acompañes en tu casa o allí donde estés, que cantes, que ores, que medites y que sigamos creciendo juntos. Así que te invito a que me acompañes en una oración para presentar todo lo que vamos a hacer. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, porque tú eres un Dios bueno, un Dios cercano, y te queremos pedir que en esta tarde todo lo que vamos a hacer sea de tu agrado, Señor, que tú estés contento y orgulloso de nuestras canciones, de la predicación, de nuestras oraciones en casa, de todo, y que tú recibas todo el honor y quedes en buen lugar. Así que te presentamos también nuestros corazones para que tú nos hables, para que tú nos bendigas y que tú dirijas todas las cosas, Señor. Amén. Pues nada, te dejo con el grupo de alabanza, con el grupo de música que nos va a guiar en un par de canciones y luego meditaremos en la palabra. Hoy y por siempre reinarás.
Amén, vamos a seguir adelante y vamos ahora también a meditar en la Biblia, así que te invito a que te unas conmigo en una oración presentando este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos de nuevo a ti, de nuevo a abrir la Biblia y meditar en ella, y por eso te rogamos que tú hables a nuestro corazón, Señor, que por medio de tu palabra tú nos sigas confrontando, nos sigas haciendo crecer, sigas santificándonos, Señor, y si alguien no te conoce, pues por medio de ella tú puedas revelarte a su corazón, mostrarle su pecado, Señor, y que venga a los pies de la cruz arrepentido y pase a formar parte de esta gran familia, Señor, que tú has comprado con tu sangre. Así que te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y en esta tarde tú nos hables, Jesús. Amén. Amén. Cuando vamos al cine, y ahora con la pandemia empieza un poco a volver a animarse la cosa, es posible que si nos encontramos con una película que es muy buena, al acabar hay algunas personas que se arranquen a aplaudir. No sé si te habrá pasado, pues, en algún momento que has ido a ver una película y la gente ha aplaudido al final. Recuerdo que hace muchos años me pasó por la cabeza una locura, algo que yo pensé que era imposible que pasase, y es que todos los actores de acción hiciesen una película juntos. Como digo, me parecía algo impensable, algo que no iba a ocurrir, pero resulta que Sylvester Stallone tuvo exactamente la misma idea que yo. Así que empezó a juntar a muchos de estos actores, hizo una película que se llama Los Mercenarios, que quizá la hayas visto. Y en la primera película, porque es una saga que ya tiene varias, en la primera película hay una escena donde Sylvester Stallone está en una iglesia hablando con Bruce Willis. Ya la escena ya impone de por sí. Y de repente, al fondo, por la puerta, aparece Arnold Schwarzenegger. Recuerdo que esa película la vi en el cine y que en ese momento todo el mundo se puso a aplaudir, se volvió loco, empezaron a gritar, porque era el momento más grande de la historia del cine de acción. Probablemente los 3 mejores actores del género en una misma escena. Era como un momento soñado por muchas personas y ya, como os digo, la gente se volvió loca en aquel momento. Y es que cuando ocurre algo que esperamos con ganas, dentro de nosotros se crea alegría. Y hoy quiero hablarte de cómo en el Evangelio de Juan llega un momento en el que por fin aparece el gran protagonista. El libro de Juan ha presentado hasta aquí a Jesús como el Verbo, como la luz, como la vida, como el Creador, como la imagen de Dios. Pero ahora por fin Jesús aparece en carne y hueso. Y si quieres acompañarme, vamos a leer en Juan capítulo 1, los versículos del 29 al 34. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Amén. El texto comienza un día después de que los fariseos hayan ido a preguntarle a Juan quién era él, y de responder que él solamente era una voz en el desierto que preparaba el camino del Señor. Juan continúa llevando a cabo su labor de predicar y de bautizar en un bautismo de arrepentimiento. En este momento aparece alguien, una persona la cual hasta ahora no es más que un hombre que nació de una mujer y que simplemente a su edad pues no se había casado. Seguramente alguien con no muy buena reputación, porque no era normal que un judío de 30 años pues no se hubiese casado. Un simple carpintero, el hijo de un hombre llamado José. Un primo lejano de este Juan, que al verlo lo define de una manera un tanto extraña, pero también muy gloriosa. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y creo que hay 2 ideas en esta frase maravillosa. La primera, el Cordero de Dios. Cuando Dios instaura la Pascua, el Cordero de repente se cobra una importancia vital en la cultura judía. Para nosotros un cordero no es más que un animal más o menos bonito, entrañable, y que la verdad a los que nos gusta comer carne está delicioso. Pero para los judíos un cordero era mucho más que todo esto. Tenía un significado mucho mayor. Trasladaba su recuerdo cientos de años atrás,
a la esclavitud en Egipto, a una noche que fue fatídica para los egipcios, donde la muerte iba a entrar en sus casas. ¿Y cómo podían los judíos librarse de la muerte? El padre de familia tenía que coger a un cordero de más de un año sin ningún defecto y lo tenía que matar. Y con su sangre tuvo que cubrir los marcos de las puertas de su casa. Este sacrificio no solo les libraba de la muerte, sino que también iba a traerles libertad. Esto fue algo que se perpetuó y que anualmente todos los judíos tenían que celebrarlo. Había un sacrificio por los pecados del pueblo, pero la sangre de los animales, como dice el autor de Hebreos, era insuficiente y no servía realmente para perdonar los pecados, solamente era una silueta de algo que tenía que venir. ¿Y qué es lo que tenía que venir? Déjame irme más atrás en el tiempo. Déjame irme a la eternidad, donde ni siquiera el tiempo existía, en un momento que nosotros no podemos llegar a entender, como en la Pascua, el Padre, Dios, escogió un cordero perfecto, escogió un cordero que no tenía ningún defecto, que no tenía ni una mancha, y lo escogió para ser sacrificado, lo escogió para derramar su sangre. Dios escogió un cordero que iba a sacrificar para sí mismo, para calmar su propia ira. Y Juan denominó a Jesús como el cordero que Dios había escogido, como el cordero que Dios iba a sacrificar. No iba a ser ningún animal, no iba a haber ningún sacrificio de animal, no iba a haber ningún esfuerzo por nuestra parte que pudiese servir para acercarnos a Dios. Así que, dada esta circunstancia, que éramos incapaces, ante también nuestra falta de interés hacia el odio que el ser humano le tiene a Dios, Dios decide tomar la iniciativa y toma un cordero que se convertiría en un ser humano y que iba a cumplir toda la ley, que cumpliese todos los requisitos. Y no solo eso, la ley no fue rebajada porque este cordero fuese el Hijo de Dios. Y Juan ve a Cristo, ve a Jesús, ve a Emmanuel, a Dios entre nosotros. Juan ve a Jesús y no ve a su primo segundo, sino que ve la gracia de Dios caminando en la tierra, ve a su sustituto. Cuando Juan ve a Jesús, ve al cordero que Dios había escogido. Los sacrificios de los animales se hacían anualmente, pero su misión no era perdonar pecados. ¿Para qué servían estos sacrificios? Escuché una vez una ilustración y que me ayudó mucho a entender esto. Normalmente, una vez ha pasado agosto, muchos comercios saben que ya no es un buen momento para comprometerse con los clientes y para que los clientes compremos productos caros porque han pasado las vacaciones y no es un buen momento económico. Así que ya desde hace algún tiempo se puso de moda comprar algo en septiembre o en octubre y empezar a pagarlo en enero. Seguro que todos hemos comprado en algún caso algo así, que compras algo ahora y lo pagas en el futuro. ¿Lo disfrutas ya? ¿Sí? ¿Lo has pagado? No. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran algo parecido. Se hacían estos sacrificios, pero en realidad no se estaba pagando nada. Solamente era una evidencia de la fe en que iba a venir alguien que sí que lo iba a pagar. Y aquí está el Cordero de Dios. Aquí está Jesús que quita el pecado del mundo. Este sacrificio que iba a hacer Jesús sí que era suficiente para satisfacer todas las demandas de Dios. En Jesús se encuentran cubiertos todos los requisitos. Cristo en su muerte recibe la imputación, un acto legal, de nuestros pecados. Es decir, Jesús es acusado, Jesús es juzgado y Jesús se le encuentra culpable. Y por tanto, Jesús acaba en una cruz, allí donde Él se hace pecado, sin haber cometido ningún pecado. En la cruz Jesús es desamparado, cuando durante toda la eternidad había estado en una perfecta unión y comunión con el Padre. Y en la cruz Jesús es hecho maldición, y toda la maldición del pecado cae sobre Él, comenzando por la primera y gran maldición, que es la muerte. Gracias a eso, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, quienes hemos puesto nuestra esperanza en este sacrificio, en el Cordero de Dios, y que hemos creído que su muerte es suficiente para cubrir nuestros pecados y que por ellos han sido perdonados, ahora todo es diferente. Nuestro pecado ya no existe para Dios. Ya nunca estaremos solos, porque el Espíritu Santo ha venido a vivir en nuestro interior. Ya no hay culpabilidad, porque Cristo ya ha sido culpable por nosotros. Y ahora su inocencia
igual que nuestro pecado había sido imputado a Él, su inocencia nos es imputada a nosotros, y todas las maldiciones que tenían que venir por el pecado se han convertido en bendiciones espirituales. Cristo es nuestro Cordero, el cual nosotros no podíamos entregar. Así que el mismo Dios fue el que se lo entregó, hizo nuestro trabajo para que nosotros obtengamos todas sus bendiciones, más abundantes de lo que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Después de esta llamada de atención, Juan confirma lo que él ya llevaba tiempo diciendo, dice versículo 30 y 31, «Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando en agua». Por fin Juan se ha encontrado a aquel de quien él ha estado dando testimonio. El reino de Dios se ha acercado, la imagen de Dios está allí delante de él. Pero hay algo que llama la atención. Dice, y yo no le conocía. Sabemos que Juan y Jesús tenían lazos sanguíneos. Cada uno de ellos es verdad que se crió pues, en lugares diferentes. No lo sabemos, pero es muy probable que en cualquier peregrinaje a Jerusalén para la Pascua ellos hubiesen coincidido, porque sabemos que la madre de Juan y la madre de Jesús pues tenían una buena relación. ¿Está refiriéndose Juan a esto, que no habían coincidido nunca? No, lo que Juan está hablando es del Mesías, y está dando a entender que él tampoco lo conocía, que de alguna manera sobrenatural, al verle, él se había dado cuenta que Jesús era el Mesías que los judíos estaban esperando. Y esto habla también de la manera en que Dios se revela al hombre. Juan conocía la Escritura. Él se había criado con un padre que era sacerdote. Juan conocía todos los rituales. Juan estaba bautizando incluso para arrepentimiento. Pero para descubrir quién era el Mesías, no le valió solamente con tener conocimiento de la Biblia, de los rituales o del testimonio de sus padres. Además de todo esto, hubo una revelación sobrenatural para poder verlo. Y esto es exactamente igual para nosotros. Hubo alguien que nos habló en algún momento de la Biblia, que nos explicó el Evangelio, que nos instó, que nos animó a ser buenas personas, a ser constantes en la lectura, en la Biblia, en la oración, en los rituales, que nos dieron un buen testimonio. Pero si esto no viene acompañado de una revelación del Espíritu Santo, de nuestra pecaminosidad y de Cristo como el Mesías, no somos más que personas convencidas de una religión, pero no convertidos realmente en el corazón. El que es hijo de Dios ha tenido por lo menos una experiencia sobrenatural, encontrarse con el Mesías. Y en ese momento, como dijo Juan, decimos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una experiencia tan transformadora que es algo evidente, cambia todo en nosotros. La gente se da cuenta, porque hacemos que se den cuenta. Y si quizá tú solamente eres un convencido, alguien a quien le han explicado el Evangelio, que le ha cuadrado un poco todo esto, necesitas ir a Cristo arrepentido. Necesitas que tu conocimiento te lleve a la cruz, así que clama al Espíritu Santo para que te muestre al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que te muestre tu pecado, y entonces tendrás la mayor experiencia espiritual que puede existir, que es la de nacer de nuevo. En la vida cristiana podemos tener muchas experiencias espirituales, pero ninguna es comparable al nuevo nacimiento, ninguna es comparable al entender y recibir la salvación. Esto es lo más grande que cualquier persona puede experimentar. Así que, si no lo has experimentado, clama al Espíritu Santo para que así sea. El texto nos sigue narrando el testimonio de Juan, y dice el versículo 32, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. La verdad es que parece que el evangelista, Juan el evangelista, el que escribe el Evangelio, no tiene demasiado interés en contarnos los detalles de lo que sucedió en aquel día. Por el Evangelio de Mateo sabemos también que Juan inicialmente se niega a bautizar a Jesús, pero que Jesús le dijo que tenía que ser así para que se cumpliese toda justicia. Sabemos también que en el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma fue algo visible, fue algo corporal, y que tras esto hubo un testimonio directo también del cielo, en el que se oyó al Padre que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Y en todo esto creo que hay dos cosas llamativas. La primera de ellas es saber por qué Jesús quería bautizarse. Recordemos que el bautismo de Juan era un ritual, una ceremonia de purificación. Era normal que los hombres fuesen a hacerlo porque los hombres somos pecadores. Pero Jesús, ¿qué necesidad tenía Jesús de purificarse por algo? Todo lo contrario, él venía con el objetivo de ser el que purificara a otros. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué bautizarse? Porque Jesús era tan humano como tú y como yo. Y quería, aun sin ser necesario pasar por ninguna purificación, quería identificarse lo máximo con nosotros. Así que Jesús se está bautizando para ser como cualquier otro ser humano. Hay otra cosa también llamativa. Estamos en un cuadro perfecto de la Trinidad. El Hijo está siendo bautizado, el Padre está hablando desde el cielo y el Espíritu Santo está cayendo y posándose sobre el Hijo. Esta escena, escuché algo que me voló la cabeza en una predicación. El predicador dijo que Jesús necesitaba ser empoderado por el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Y me quedé asombrado y dije, ¿realmente Jesús, el mismo Dios, necesitaba el poder del Espíritu Santo para sanar, para liberar endemoniados, para hacer milagros y para predicar? La verdad es que en parte no era necesario, pero en el bautismo tenemos la unción de Jesús con el Espíritu Santo y esto es lo que da inicio a su ministerio. Esto no quiere decir que Jesús no tuviese relación con el Espíritu Santo antes, sino que para empezar su ministerio público, con las señales y los milagros del Mesías, esto tenía que ocurrir. El asunto es que Jesús tenía que ganar nuestra salvación, siendo perfecto hombre, pero sin usar el comodín de que era Dios para facilitarse el camino. Entonces todo lo tenía que hacer en sumisión al Padre, y lo tenía que hacer en el poder del Espíritu Santo, como un hombre 100%. Solo así Él podía ser realmente nuestro sustituto. Él tenía que vivir como nosotros íbamos a vivir. Y claramente, si Jesús necesitó ser empoderado por el Espíritu Santo y depender de Él, ¿no vamos a nosotros necesitar relacionarnos y depender de la persona del Espíritu Santo? Es vital esta relación en nuestra vida. Sin ella es imposible ser cristianos, dejando de decir exitosos en la vida espiritual. Necesitamos tener una relación diaria con el Espíritu Santo. Y Juan continúa diciendo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan corrobora que su conocimiento acerca de Jesús fue un conocimiento que fue revelado por parte de Dios. ¿Y cómo saberlo? Bueno, el Espíritu Santo iba a descender sobre este hombre, y este hombre iba a traer un bautismo mucho mayor que el de Juan el Bautista. Vemos cuando Jesús ya asciende al cielo, sus discípulos se quedan pues en oración en Jerusalén, y el Espíritu Santo se derrama de una manera como hasta ese momento no había ocurrido, y empiezan a hablar en lenguas, y allí los judíos que habían venido de diferentes lugares a Jerusalén eran capaces de entender en sus propios idiomas las grandes maravillas que Dios había hecho. Escuchan en sus idiomas como estos 120 empiezan a glorificar a Dios. Y comienza una era sin precedentes, la era del Espíritu Santo. El poder de Dios ya no está sobre los profetas, no está sobre los jueces del Antiguo Testamento, no está sobre el Mesías, está sobre aquellos 120. Y ocurre algo muy inesperado, porque si esto ocurriese hoy en día, nos pondríamos a hacer pues cosas muy espirituales. Pero Pedro toma la palabra y predica a todos aquellos que estaban allí. Dice en los versículos 32 y 33 de Hechos 2, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y entonces les llama al arrepentimiento. Y ese día 3.000 personas se convierten. Unos días más tarde, Pedro vuelve a predicar y 5.000 personas se convierten tras su predicación en el pórtico de Jerusalén. Esto no había ocurrido nunca.
Esto no había ocurrido ni con Jesús. Había comenzado la era del Espíritu Santo, una era poderosa. Muchos cuando piensan en que el Señor prometió que haríamos cosas mayores que Él, piensan en milagros, piensan en prodigios, pero la venida del Espíritu Santo trajo algo mucho más grande, cambios de corazón. Cada uno de nosotros hemos sido empoderados porque Cristo trae un bautismo superior al que Juan estaba haciendo. Trae al Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Entonces, ¿por qué no vemos los mismos resultados? ¿No estaremos viviendo lejos del Espíritu Santo sin relacionarnos con Él? A veces reducimos al Espíritu Santo a ciertos dones de poder, a hablar en lenguas, a profetizar, a hacer milagros, a tener ciertas sensaciones en un culto, pero esto solamente es una pequeña parte del trabajo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más, es una persona con la que nos relacionamos diariamente, es alguien que vive en nuestro interior, que es sensible a nuestra manera de vivir, es alguien que se entristece también. La vida en el Espíritu va más allá de leer la Biblia y de orar, es tener una conciencia completa en cada segundo de nuestra vida, de que Él está ahí. Cristo se fue, pero Él nos dejó un consolador, alguien que nos ayudaría a entender la Biblia, que no viene a traer nuevas revelaciones, ni viene a traer visiones futuras. Mirad lo que Jesús antes de marcharse, dejadme leer este texto, aunque es un pelín largo, en Juan 16, 4 al 15 dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es decir, Jesús dice, es mejor que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mirad lo que hará el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, por cuanto pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mirad lo que hará el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, es decir, el Espíritu Santo no viene a traer nuevas cosas, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, de las palabras que Jesús ya ha dicho, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan acaba con una declaración que podríamos decir que es la declaración más poderosa de toda la historia del ser humano. Dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Esta es una verdad ciertísima. Este es el Hijo de Dios. No existe una frase tan poderosa como esta en la tierra, y quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, lo hemos declarado, Cristo es el Señor. Podemos predicar muchas cosas, orar con el vocabulario más bonito del mundo, pero no hay nada que tenga más poder que reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Puede parecer una utopía que esto pueda suceder en nuestra sociedad, ya que parece imposible que una persona que no es creyente llegue a hacerlo. Y gloria a Dios por aquellos que lo hacen, pero llegará el día, como dice Pablo en Filipenses 2:11, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Será tan evidente como le pasó a Juan, que todo el mundo tendrá que admitir que Jesús es el Señor. Y quiero acabar ya. En este mensaje se da el pistoletazo de salida del ministerio de Jesús. Sabemos que su primer milagro ocurrió en unas bodas, cuando Él convirtió el agua en vino. Pero el ministerio de Jesús comienza aquí, en su bautismo y en el reconocimiento de que Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Si Juan el Bautista ofrecía un bautismo que purificaba con agua por medio de un ritual del lavamiento, Jesús ofrece algo mayor, una purificación por fuego, por medio del Espíritu Santo. Él ofrece limpiar todo lo que hay en nuestro interior. Él viene a limpiar todo el pecado de nuestro corazón. Pero no solo eso,
El Espíritu Santo ahora vive en nosotros y nos empodera para llevar a cabo la gran comisión, para predicar el Evangelio. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? El Señor Jesús como hombre vivió bajo el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. ¿Podremos nosotros vivir la vida cristiana sin esto? ¿Podremos hacerlo nosotros de otra manera? Es totalmente imposible. El Espíritu Santo es una persona con la cual nos tenemos que relacionar cada día, con quien tenemos que vivir, con quien tenemos que hablar, con quien tenemos que llorar. Él es el que nos consuela, quien nos guía, quien nos revela la Biblia, quien nos ayuda a entenderla. En ocasiones parece que hemos olvidado que el Espíritu Santo es una realidad y lo dejamos solamente para algunos momentos de los cultos, pero tenemos que relacionarnos con Él. Él es el que nos guía, no solamente es nuestro ministerio. El Espíritu Santo tiene que ser toda nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú quisiste identificarte con nosotros en tu bautismo, Señor. Sin haber hecho nada malo, sin haber pecado, tú quisiste, Señor, pues identificarte en todo lo que nosotros somos y quisiste vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Y gracias porque cuando tú te fuiste, nos diste el mejor regalo que podíamos recibir, la salvación y al Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Y por eso, Espíritu Santo, te queremos rogar que tú nos ayudes a tenerte en cuenta en nuestra vida, a no pensar que eres alguien que solamente aparece de vez en cuando, sino que tú eres el que nos guía, que tú eres el que nos revela y nos ilumina cuando leemos la Biblia, que tú eres el que nos confronta con nuestro pecado, el que nos hace ver lo malo que hay en nosotros y nos lleva a la cruz, el que nos ha presentado a Jesús tan bello y tan hermoso, subido en la cruz y después resucitado. Si alguien no te conoce, revélate a su vida, Señor. Haz que Él te pueda conocer, que el Espíritu Santo cambie su corazón y ayúdanos en el poder del Espíritu, a llevar a cabo la gran comisión, a predicar a otros, a hacer cosas mayores, Señor, a cambiar corazones en tu nombre, por medio del poder del Espíritu Santo. Aviva nuestra vida y nuestros corazones para llenarnos de ti y para estar llenos del Espíritu Santo y que su fruto sea una realidad en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pues lo dejamos aquí y como siempre nos vemos pues muy pronto cada uno en nuestra iglesia. Un abrazo muy grande y no olvidemos, relacionémonos cada día con el Espíritu Santo. Amén.